Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Genios y Gigantes. Estamos aquí para este episodio número 12 o segundo de la temporada 2. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que parece salida de una novela de terror, pero que es en gran parte absolutamente real. ¿Sabías que el famoso Conde Drácula, el vampiro de los colmillos afilados y la capa negra, tiene raíces en un personaje histórico concreto? Su nombre fue Vlad III Dracula, aunque la historia lo recuerda más por su apodo escalofriante, Vlad el Empalador. Fue un príncipe de Valaquia, en la actual Rumania, en el siglo XV, un estratega despiadado, una figura temida por sus enemigos y venerada por muchos en su tierra natal. Su leyenda creció al ritmo de sus atrocidades, al punto que siglos después inspiraría a Bram Stoker para dar forma al vampiro más famoso de la literatura. Pero Vlad no necesitaba colmillos para sembrar el terror. Su herramienta favorita era una estaca afilada, y su legado quedó grabado en la historia como uno de los más crueles y polémicos de Europa del Este. Hoy vamos a descubrir cómo vivió, cómo gobernó y cómo esa mezcla de brutalidad y mito lo transformó en un ícono oscuro. Acompáñame si te animás. Vlad III nació en 1431 en Sighisoara, una ciudad fortificada en el corazón de Transilvania. Era hijo de Vlad II, apodado Dracul, un noble valaco que había sido incorporado a la Orden del Dragón, una hermandad de caballeros cristianos creada por el rey Segismundo de Hungría para defender la cristiandad frente al avance otomano. El nombre Dracul proviene precisamente del latín Draco, que significa dragón. De allí, el joven Vlad comenzó a ser conocido como Draculia, es decir, hijo del dragón, aunque con el tiempo ese apodo adquiriría connotaciones mucho más siniestras. Su madre, según algunas fuentes, era una noble transilvana, aunque su identidad no está del todo clara. Su infancia transcurrió en una región convulsionada por las luchas entre cristianos y musulmanes, nobles locales enfrentados y potencias como Hungría y el Imperio Otomano que se disputaban el control de los principados rumanos. Valaquia, la tierra de su linaje, era una suerte de frontera caliente entre Oriente y Occidente, entre la Cruz y la media luna musulmana. El ambiente político era brutal, traicionero y siempre inestable. Vlad II accedió al trono de Valaquia en 1436, pero gobernar allí implicaba un equilibrio casi imposible entre la obediencia al rey de Hungría y el vasallaje forzoso al sultán otomano. A veces, para mantener el poder, había que entregar mucho más que promesas, y eso fue exactamente lo que sucedió. En 1442, cuando Vlad tenía apenas 11 años, su padre fue obligado por el sultán Murad II a acudir a su corte en Edirne, la capital otomana de ese momento. Y como garantía de su lealtad, entregó a dos de sus hijos como rehenes, Vlad y su hermano menor, Radu. Este hecho marcaría para siempre al joven Dracula. En el corazón del imperio enemigo, Vlad fue criado como un rehén político. Vivió entre enemigos, bajo vigilancia, rodeado de una cultura extranjera que, según dicen, detestaba. Mientras tanto, su hermano Radu se adaptó mejor, se convirtió al Islam, se integró en la corte otomana y ganó la simpatía del futuro gran sultán Mehmed II, el mismo que luego conquistaría Constantinopla. Vlad, en cambio, no se olvidó, ni la humillación de ser rehén, ni el destino de su padre, ni lo que sucedería poco después. En 1447, mientras él seguía en cautiverio, su padre fue asesinado por una conspiración de boyardos, los nobles valacos, con el apoyo del rey húngaro. Su hermano mayor, Mircea, fue capturado y se dice que fue enterrado vivo. Vlad quedó huérfano, sin trono, sin aliados
y con una furia creciente que comenzaba a forjar su leyenda. Este fue el caldo de cultivo en el que se moldeó Vlad. Traicionado por sus compatriotas, manipulado por potencias extranjeras, arrancado de su hogar en la niñez y marcado por una muerte violenta de su familia. Para él, la política no era un juego de pactos, era una guerra de supervivencia. Y en esa guerra no había lugar para la misericordia. La primera vez que Vlad accedió al trono fue en 1448. Tenía apenas 17 años y su poder duró lo que un suspiro, solo unas semanas. Fue una jugada oportunista, aprovechando la ausencia del entonces gobernante Vladislav II. Pero sin apoyo real, su control se desmoronó rápidamente. Tuvo que huir y pasó los siguientes años de su vida vagando entre Moldavia, Transilvania y la corte húngara, buscando aliados y recursos para recuperar el trono. Finalmente, en 1456, gracias al respaldo militar del rey húngaro Matías Corvino, Vlad regresó a Valaquia con un ejército y derrotó a Vladislav II en un combate singular. Se dice que fue él mismo quien mató a su enemigo con sus propias manos. Esta vez sí, su reinado fue más largo y decisivo. Gobernó durante 6 años, entre 1456 y 1462, y dejó una huella imborrable en la historia y en los cuerpos de sus enemigos. Porque aquí es donde empieza la parte más famosa o infame de su vida, los empalamientos. El empalamiento era una forma de ejecución especialmente cruel. Aquí hago una advertencia, la siguiente descripción puede resultar desagradable para algunas personas. Siéntanse libres de avanzar unos 15 segundos si no quieren escucharla. Se insertaba una estaca larga y afilada por la parte baja de la víctima, atravesando el cuerpo hasta salir por la boca, el hombro o el pecho, evitando los órganos vitales. De esa manera, la muerte podía tardar horas o incluso días. Era un suplicio físico, pero también un castigo ejemplificador. Vlad no lo usaba solo como tortura, lo usaba como mensaje. En su lógica, el terror era una herramienta política. Se dice que los empalamientos masivos comenzaron con una purga interna. Vlad no se olvidaba que los boyardos habían traicionado a su padre. En la Pascua de 1457 organizó un banquete con decenas de nobles, y tras acusarlos de conspiración, ordenó su ejecución. Algunos fueron empalados, otros forzados a marchar cientos de kilómetros para construir su castillo en Poenari, en las montañas. Muchos murieron en el camino. Era su forma de garantizar el control, eliminar a los traidores o atemorizarlos. Pero su crueldad no se limitó a los nobles. También aplicó penas extremas a ladrones, adúlteros y vagabundos. Según los cronistas sajones, sus principales enemigos, empalaba por igual a hombres y mujeres, ricos y pobres. Las cifras son debatidas, pero hay registros que hablan de decenas de miles de personas ejecutadas durante su reinado. Una de las escenas más escalofriantes la relata un informe de la época. Cuando el sultán Mehmed II llegó a Valaquia en 1462, con un gran ejército para quitarle el poder a Vlad, encontró a las afueras de Targoviste un bosque de empalados. Eran aproximadamente 20.000 cuerpos atravesados por estacas, en formación regular, como una exhibición macabra. Mehmed, impresionado y seguramente perturbado, decidió retirarse sin luchar. Es cierto que muchas de estas historias fueron exageradas por cronistas alemanes, que tenían conflictos comerciales con Vlad y querían demonizarlo. Pero más allá de los números, el mensaje era claro. Desafiar al príncipe suponía un precio espantoso. Curiosamente, en Valaquia, Vlad no era visto como un tirano sin más. Para muchos campesinos era un gobernante justo, que castigaba con dureza, pero que defendía la soberanía frente a los otomanos y a los corruptos nobles locales. Hay incluso leyendas que lo muestran como un símbolo de justicia. Se dice que colocó una copa de oro en una fuente pública y que nadie se atrevió a robarla, porque sabían que la consecuencia sería la estaca. Así empezó a formarse esa imagen dual, un héroe nacional para unos, un monstruo sangriento para otros, entre el mito y la historia, entre el honor y la brutalidad.
A mediados del siglo XV, Europa del Este estaba bajo una presión constante. El Imperio Otomano había conquistado Constantinopla, la actual Estambul, capital de Turquía, en 1453, y su expansión parecía imparable. Valaquia, el territorio de Vlad, era un principado cristiano ubicado en una posición estratégica, una frontera entre el Islam otomano y la cristiandad europea, y Vlad no estaba dispuesto a someterse. Durante su segundo reinado, Vlad se negó a pagar el tradicional tributo al sultán Mehmed II, como lo hacían otros gobernantes de la región. En 1461 decidió romper relaciones completamente con el Imperio Otomano y no se quedó solo en las palabras. Organizó una ofensiva sangrienta al sur del río Danubio, donde masacró a decenas de miles de otomanos en aldeas fronterizas. En represalia, Mehmed II, el mismo que había tomado Constantinopla, organizó una campaña para deponerlo. El ejército otomano era gigantesco, muy superior en número, y marchó hacia Valaquia en 1462. Pero Vlad era astuto, sabía que no podía enfrentarlo en batalla abierta, así que recurrió a una estrategia de guerra total. Destruyó cultivos, contaminó pozos de agua, vació las aldeas y utilizó tácticas de guerrilla. Incluso liberó prisioneros con peste entre las tropas enemigas, con la esperanza de propagar la enfermedad. La escena culminante de esa campaña fue el llamado Atentado Nocturno. Una noche de junio de 1462, Vlad organizó una incursión sorpresa contra el campamento otomano. Vestidos con ropas otomanas para confundirse, sus hombres sembraron el caos, intentando asesinar al sultán en persona. Aunque no lo lograron, infligieron numerosas bajas y dejaron al ejército invasor desconcertado. Pero el golpe más psicológico fue al día siguiente, cuando Mehmed II llegó a las afueras de Targoviste y encontró el ya mencionado bosque de empalados. Miles de cadáveres en estacas dispuestos como si fueran una escultura del horror. Aquel despliegue fue tan aterrador que el sultán, aun siendo uno de los líderes más poderosos del mundo, prefirió retirarse. La victoria no fue definitiva. A pesar de su éxito militar, Vlad se estaba quedando sin aliados. Su brutalidad le había generado tanto enemigos internos como externos. Muchos boyardos no le perdonaban las purgas y además en Transilvania su antiguo aliado, Matías Corvino, decidió que Vlad ya no le era útil. Incluso comenzó a negociar con el Imperio Otomano. Ese mismo año, en 1462, Vlad fue capturado cerca de Brasov y entregado al rey húngaro, que lo mantuvo encarcelado durante más de 10 años. La excusa fue una serie de cartas falsas, probablemente fabricadas por los sajones, que lo acusaban de querer aliarse con los turcos. Una ironía graciosa, justo Vlad, el más feroz enemigo de los otomanos, era acusado de traición. Durante su prisión, se convirtió en un personaje de leyenda. Los relatos sobre su crueldad circularon por toda Europa, especialmente en la zona germánica. Los impresores alemanes, que ya usaban la imprenta como una herramienta de propaganda, publicaron panfletos ilustrados describiéndolo como un monstruo sin alma. Estas historias serían las que siglos después alimentarían el mito del vampiro. Después de casi 13 años de encierro, Vlad fue liberado en 1475, cuando Hungría volvió a necesitar un líder capaz de contener a los otomanos. Matías Corvino, presionado por el avance musulmán en los Balcanes, le ofreció una nueva oportunidad. El viejo guerrero, ahora más endurecido que nunca, regresó al trono de Valaquia en 1476 con apoyo húngaro. Pero su tercer mandato fue breve y turbulento. Las luchas internas, las traiciones, los enemigos externos e incluso la desconfianza de sus propios aliados hicieron que su gobierno durara apenas unos meses. A finales de ese mismo año, Vlad fue asesinado en circunstancias poco claras. Algunas versiones dicen que cayó en una emboscada otomana, otras que fue víctima de una traición interna. Incluso hay relatos que afirman que fue confundido con un enemigo y asesinado por sus propios soldados. Lo cual suena poético, pero es casi imposible de comprobar. Lo que sí se sabe es que su cabeza fue enviada a Constantinopla, conservada en miel,
como trofeo para el sultán Mehmed II. El cuerpo, en cambio, desapareció. Hasta el día de hoy no hay certeza absoluta sobre el lugar de su tumba. Se ha sugerido que pudo haber sido enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest, pero las excavaciones no han sido concluyentes. Su final, envuelto en misterio, alimentó la leyenda, porque Vlad no murió como un simple gobernante, murió como un personaje de pesadilla. Su brutalidad fue real, pero su imagen fue exagerada por cronistas enemigos, por la imprenta y por la imaginación colectiva. En los siglos siguientes, su figura quedó dividida en dos: el héroe nacional rumano que defendió su patria con puño de hierro, y el monstruo europeo que empalaba, torturaba y se deleitaba con la muerte. Esta dualidad fue perfecta para la literatura gótica. Ya en el siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker se inspiró en su nombre, en los relatos centroeuropeos y en el aura de misterio que rodeaba a Vlad, para crear su célebre Conde Drácula. De hecho, en las primeras versiones del manuscrito, el personaje vampírico se llamaba simplemente Conde Vampir. Fue solo después de que Stoker leyera sobre Vlad Dracula que decidió bautizarlo como Drácula, término que en rumano significa hijo del dragón o del diablo. Así, el guerrero empalador se convirtió en inmortal, aunque no por su espada ni por su trono, sino por el mito. Un mito que aún hoy, en la era de las redes sociales y los memes, sigue latiendo con fuerza. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de este episodio, una historia que parece sacada de las mejores novelas de terror. Más allá del obvio espanto que esta historia, que tratamos de mantener lo más fiel posible a los hechos con la información que teníamos, nos lleva a pensar en los límites de la crueldad humana, presente hace 6 siglos, presente hace 80 años, como vimos en el capítulo anterior, y presente hoy en tantos lugares del mundo. También nos muestra cómo un hecho se va modificando con el paso del tiempo y de los comunicadores que le agregan sus condimentos, intenciones o interpretaciones, y da lugar a mitos tan sobrenaturales en una época similar a la que en otras latitudes empezaba a estructurarse la ciencia y el arte renacentistas. Sin dudas, estamos ante un villano de la historia, construido entre la crueldad y la leyenda, dignísimo de ocupar este segundo episodio de la temporada. Si les gustó el programa, ya saben que pueden dejar sus comentarios, observaciones o pedidos en la caja de comentarios de Spotify. No se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así no se pierden de cada capítulo y de cada novedad. Síganos también en Instagram como geniosygigantes.podcast. Ahí subimos noticias, adelantos de episodios, actividades, avisamos de los capítulos nuevos, contamos historias curiosas sobre los personajes que abordamos y recordamos cada día hechos de la historia movidos por distintos genios y gigantes. Yo soy Francisco Zagorda y esto fue Genios y Gigantes, biografías en podcast. Nos encontramos, si se atreven, nuevamente en el próximo villano. Muchas gracias.